Eh, la vez pasada tuvimos eh, el arranque descriptivo de los 5 ministerios mencionados en el libro de Efesios y en otros libros bíblicos del Nuevo Testamento. Eh, en Efesios 4:11 está clarísimo. Dice al texto, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, el objetivo de esta clase, el desafío es que usted empiece a tener una clara percepción de los ministerios básicos que son para edificación del cuerpo de Cristo. Son necesarios los 5 ministerios y hemos venido luchando ya por años y agradezco a Dios que pues muchas iglesias ya han adoptado los 5 ministerios o ya los tenían y otras iglesias pues todavía no, todavía se quedaron como decimos nosotros con el modelo de la segunda reforma, ¿no? ¿Cuál es la segunda reforma? Pues la tradicional, la reforma luterana, ¿no? Recuerden que Martín Lutero, pues era un hombre de Dios, sin duda alguna, un ungido del Señor, que trajo la Biblia para ser interpretada en el propio idioma de cada nación, ¿no? Ese fue el asunto, ¿no? Y los 5 absolutos del sola fide, sola gratia, sola escritura, es el solo Deus y ya no me acuerdo del otro, ¿no? Entonces, pero él como un buen monje tengo entendido que era agustino, una de las cosas que hizo para protestar, por eso le llamaban protestantes, pues se enamoró de una monjita que se llamaba Catalina y se casó, pues como es natural, ¿no? Pues no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos hizo a los hombres una ayuda idónea. La mujer es la ayuda idónea de Dios para el hombre. ¿Eh? Vuelvo a repetir a ver si captan la idea. La mujer es la ayuda idónea de Dios para el hombre. No es la ayuda idónea del hombre, como muchas gentes lo han creído, ¿no? Sino es la ayuda idónea de Dios para el hombre. Qué privilegio. Y siempre lo he dicho, que las mujeres son de la creación entera, de todos los montes, valles, el reino vegetal, animal, mineral, todo, de toda la creación. La mujer es la cereza del pastel. Es la última creación del Señor. De veras, mis respetos. Doy gracias a Dios que tengo 2 hijas. Y también tengo varias hijas espirituales a quienes aprecio mucho. Me estoy saliendo del tema, disculpen. Decíamos que en las Escrituras se habla de los 5 ministerios. Ustedes lo pueden ver. Hablamos del ministerio de apóstol y esta noche vamos a hablar del don ministerial de profeta, de profetes, profeta. Ahí está un gran maestro que tuve, profeta, fue mi mentor y agradezco a Dios los años que Dios me lo dio como maestro, mentor. Oró por mí, me ungió, me enseñó, ¿no? Con ejemplo, trabajé varias jornadas con él, atravesando varias ciudades del país. Lo llevaba, lo traía, fui su chofer, le cargué la maleta, fui su alumno. Se llama Yuhani Sarikumpu. Es un hijo espiritual de un hombre que trabajó en el siglo XX intensamente. Se llamó Derek Prince.
Si usted llega a ver en las librerías un libro de Derek Prince, por favor, cómprelo. Hay un libro extraordinario, no he encontrado ninguno que hable del Espíritu Santo como el siguiente libro, tome nota, se llama El Manual del Cristiano lleno del Espíritu Santo. El Manual del Cristiano lleno del Espíritu Santo. El autor es Derek Prince. Él murió en 2003. Trabajó mucho en Jerusalén, tenía programas de radio, era un inglés, ¿no? Es del siglo XX realmente. Sigue impactando a las personas de todo el mundo a través de sus enseñanzas. Algunos de sus seguidores, como Yuhani, pues grabaron sus enseñanzas y todo, ¿no? Pero ya Yuhani trae el don ministerial de profeta. La palabra de Dios dice, y él mismo constituyó a otros profetas. Hay varios profetas honestos, llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra en griego es profetes, profetes, que quiere decir alguien que trae un mensaje. En griego es alguien que se puede poner frente, delante de, con un mensaje que de antemano recibió, ¿no? Estrictamente un profeta es alguien que sostiene con toda claridad haber tenido una experiencia personal con Dios, naturalmente con Dios Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo. Pero el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones se comunica con el profeta para recibir revelaciones, revelaciones. Como consecuencia de esto, habla, habla en el nombre de Dios a los seres humanos, ¿no? Aquí en la gráfica, en la diapositiva, el profeta Yuhani está entregando profecía personal. Profecía personal es cuando cara a cara el Señor te hace saber a través del profeta algo que tú necesitas saber de parte de Dios. Bueno, el don ministerial de profeta, como decimos, está en Efesios 4:11, viene del término profetes, ¿verdad? Ahí está medio disfrazado. Mi amigo Carlos Guzmán era un hombre de muchos actos proféticos, ya partió con el Señor, ¿no? Y entonces, Efesios 4:7 nos dice que en el punto de la partida de la ascensión del Señor Jesucristo a la tierra, cuando Él nos visitó aquí a los seres humanos personalmente, el Verbo se hizo carne y nos vino a dar palabra de salvación, de sabiduría, del amor de Dios, y con la obra de su sacrificio entregó su sangre como cordero inmolado para limpiarnos, y después resucitó de entre los muertos después de morir, eh, y después dio las últimas instrucciones a sus macetes, a sus discípulos, que se quedaran en Jerusalén a recibir, ¿verdad?, la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y después vino la ascensión. El Señor ascendió a los cielos. Es un milagro extraordinario, portentoso, que solo algunos discípulos pudieron ver y lo creemos. Entonces Él asciende a los cielos. Está muy claro en Efesios 4:7 y 4:10. Textual, dice 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, fíjate, ese es lo que quiero que pongas atención, de la ascensión de Cristo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál cautividad?
la cautividad que teníamos como seres pecadores delante de Dios. Subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí los ministerios aparecen como regalos. Ya vimos que la palabra dones, caris en griego, es regalo. Dio dones a los hombres. Ahora, si te vas a Efesios 4:10, dice, el que descendió, cuando murió, descendió y descendió a predicar allá a los muertos de tiempos de Noé, ¿verdad? Y descendió, es el mismo que también subió. Ahí está la ascensión. También subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los 5 ministerios. ¿Por qué constituyó estos 5 ministerios? Ahí está claro, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, amados, estos 5 ministerios son para perfeccionar a la iglesia, a los santos, a las personas apartadas para Dios. Eso es la palabra santos en griego es agios, agios, apartados, eso significa. Para la obra del ministerio, ya está ahí muy claro, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo tiene que estar edificado por 5 ministerios. ¿Vale? Bueno, ya vimos a Carlitos Guzmán, ahí se medio disfrazó de guerrero y le tomamos una foto, ¿no? Era un hombre que hacía muchos actos proféticos. Bueno, está también nuestro amigo Heikki Takala. El rol profético, bueno, esto tiene que ver con una revelación que está recibiendo en su corazón. Hay profetas que son, yo les llamo visionarios, otros son auditivos, ¿no? Alguien dice, es que yo tuve una visión. Hace poco me habló, esta semana pasada me habló por teléfono un hermano, él es de Tegucigalpa, anda aquí en México, y me dio una visión, dice, Javier, tuve una visión, y que me la suelta, y yo dije, wow, qué visión. Entonces hay profetas que son visionarios, hay profetas que son auditivos, ¿no? Que oyen la voz de Dios en su interno. Déjenme explicarle los que han estado en mis cursos rápidamente, porque algunos de ustedes no. Pero cuando Dios, escuche, santifica la imaginación de alguien, como los niños que tienen mucha imaginación, ¿verdad? Y Dios santifica la imaginación y le da una visión. Eso es una visión, una imaginación santificada para la gloria de Cristo. Por ejemplo, este Heikki es muy visionario, ¿no? Heikki Takala, el que está ahí imponiendo las manos, es mi amigo. Viene una vez al año desde Finlandia. A ver si cuando viene, a ver si hacemos otro congresito. Me gusta mucho cómo ministra Heikki. Luego hay otros que son auditivos, es los que oyen la voz de Dios. No me refiero a estar que estén oyendo la voz audible y audible de Dios, no, sino en su corazón. Y hay profetas que somos, vamos a llamar mixtos, que también tenemos visiones y también auditivos, ¿vale? Bueno, ese es el rol profético, ¿no? En sí, los profetas son los que proclaman la palabra de Dios bajo un impulso directo del Espíritu Santo. Y en la carta a los Corintios, número 14, dedica Pablo con mucha instrucción. Yo les recomiendo que lo lean de tarea, todo el capítulo 14,
Lo pueden leer desde el 12 si gustan, 12, 13 y 14. El 13 es un himno de amor extraordinario. Pero 1 Corintios 14 dice, asimismo los profetas hablen dos o tres. Está hablando a la iglesia. Está dando por hecho que en una iglesia hay dos o tres por lo menos. Y los demás juzguen, los demás pongan atención. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, bueno, calle el primero, porque podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan. Una iglesia donde hay varios profetas va a haber un espíritu de conocimiento profundo, para que aprendan, ¿no? Y todos sean exhortados. También va a haber un espíritu de exhortación. ¿Qué es la exhortación? Es como para redireccionar el camino, no es para estarte acusando, ponerte el índice de fuego y no, 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 no. Y dice una enseñanza maravillosa, esto es para la gente profética, dice, y todos, no, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿vale? Bueno, en el rol profético tiene que ver con ese mover del espíritu. Ah, ahí está una foto donde en el rol profético el Señor me puso a lavar mis shofares, a limpiarlos, a los shofares, que es la trompeta bíblica, que es símbolo del profeta. Tengo un curso que ese se llama el shofar. Está con nosotros aquí en el grupo un extraordinario Toquea. Toquea es el nombre bíblico hebreo del shofarista. En lugar de decir shofarista, se dice toquea. ¿Ok? Entonces, el shofar es símbolo del profeta, es la trompeta bíblica. Ahí estaba lavándolas con vino, con aceite, ¿verdad? Eh, bien, entonces el rol profético tiene que ver con el mover del espíritu, en- con aquellos que recibieron y dieron las revelaciones recibidas y de este modo entregan la palabra, ¿no? Sí, el profeta puede ser un ministro de guerra espiritual. Generalmente los profetas somos estrategas. Muchas veces Dios nos va a decir, hazle así, 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 asado en algunas actividades. Los profetas también tienen mucha la intercesión. Estar orando. Son personas que se pueden echar tranquilamente una hora orando sin problema, hablando con Dios, ¿verdad? Adorando también. Hay profetas que son adoradores, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes han oído a Marcos Barrientos, verdad? Para mí él es un profeta que canta, pero es un adorador, pero es profeta este hombre. No, el profeta va a activar al pueblo también para que pase de un nivel a otro. Este es uno de los desafíos de este curso. Tú estás aquí, muchos de ustedes están aquí y de verdad, amados del Señor, mis amados, no tienen ni idea, de veras que no tienen ni idea de cuánta oración hay atrás de usted para que entrara a la escuela apostólica profética, Cima de Águilas. Yo creo que así como usted no tenía idea de cuánta oración había atrás de usted para que fuera salvo y de llegar al Evangelio, ¿verdad? Bueno, para el rol profético, agradezco a Dios que están aquí. Entonces, decía el profeta, activa al pueblo para que pase de un nivel a otro. El profeta va a impartir de su espíritu humano algo que el Espíritu Santo le dio
para transmitirlo al pueblo y avivar la fe del pueblo, ¿vale? Entonces, aquí entramos con algo, miren, estamos en una década crucial para la humanidad. Desde 1920 entramos a una década que, pues no sé qué pase después del 30 si es que el Señor no viene antes, donde se nos dio instrucciones por el Espíritu de impulsar al pueblo a evangelizar. Así te dice el Señor, háblales de Jesucristo, lo poco, mucho que sepas o entiendas del Evangelio, háblales a quién, a tus parientes, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a todo el que puedas y Dios ponga delante de ti, porque estamos en una década de evangelismo. Alguien cuando hoy empezó la clase, alguien dijo Maranata, no sé quién, pero Maránata, como les he enseñado en otras partes del curso, era un saludo básico de la iglesia primitiva. Hoy todos tenemos el saludo. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, en victoria, ¿no? Ya hasta ponemos nuestros, este, ¿cómo te diré? Modelos, ¿no? De saludo. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, en lugar de decirle, Shalom, shalom. Bueno, la iglesia primitiva no se saludaban como la iglesia de hoy. Dios te bendiga, que está bien, ¿no? La iglesia primitiva decían Maranatha. Maranatha es una palabra eh, aramea, del hebreo arameo, que significa el Señor viene. Y Maranatha significa el Señor viene pronto, como las librerías Maranatha, ¿no? ¿Sí las han visto ahí en la Ciudad de México? Donde venden puros libros cristianos. Ahí estuve dando un curso hace tiempo. Bueno, entonces decíamos que el evangelista, el profeta, deben luchar por vaciar el infierno y llenar el cielo. Recuerden la promesa del Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, que significa vaciar el infierno, los que van camino al infierno, y llenar el cielo, amando a los perdidos, llevarlos en el camino de salvación. Esto es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa foto ya tiene más de 20 años, estoy ahí, en el muro de el templo de Salomón, allá en Jerusalén. Le llaman el muro de los lamentos, por eso traigo ahí mi equipá, ¿verdad? Porque no te dejan entrar si no llevas equipá, no te dejan orar si no llevas tu equipá. Y ahí estuve orando mucho tiempo, ahí en esa foto. Llegaba el doctor Ayala, me decía, ya vámonos, ya es tarde, vamos a comernos una pita. Yo le decía, espérame, aguántame, que estoy. Ahí tuve unas visiones de Dios que jamás en toda mi vida voy a olvidar. Vi el fuego de Dios. El fuego de Dios es diferente al fuego natural que nosotros conocemos. Ahí tuve una visión extraordinaria, en el muro. Bueno, estamos hablando del rol profético, ¿no? Fíjense que a Jeremías, el profeta, cuando alguien entra en el ministerio profético, va a estudiar a los profetas del Antiguo Testamento y pues va a conocer, ¿no? Cuál es la esencia del mensaje que va a dar. En mi libro número 2 están la esencia del mensaje de más de 100 profetas bíblicos que aparecen ahí.
con objeto de obtener el carácter, ¿no? Miren, en Jeremías, el Señor le dijo en Jeremías 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y le dice cuatro cosas que se pueden tomar como negativas. Arrancar para destruir, para arruinar y para derribar. Ese es el rol profético. Y le da dos cosas que se pueden decir positivas. Dice, para edificar y para plantar, ¿no? En el rol profético, hay como Elías está ahí en ese cuadro antiguo, que está tomando pan, está tomando y vino de un ángel que le trae de comer. Elías fue perseguido por Jezabel. Ay, esa Jezabel aborrece nuestro ministerio, yo la reprendo. Los profetas bíblicos son los que proclaman la palabra de Dios, del Dios viviente y verdadero, del Dios de Israel, del Dios que se le reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Elías, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro, ¿no? Entonces, los profetas van a hablar y van a tener un cargo en la iglesia. En la iglesia primitiva, por ejemplo, tenían el cargo de difundir las instrucciones apostólicas, ¿no? En Hechos 15, 30, 32, el concilio de Jerusalén, el concilio apostólico de ese entonces, dice, fueron enviados y descendieron a Antioquía, ¿no? Antioquía es una congregación, dice, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. O sea, el concilio apostólico estaba mandando cartas a los grupos cristianos, ¿no? Hoy tenemos clases por Zoom, ¿verdad? No son tanto cartas. Pero dice, mira, aquí es muy importante este versículo para los que luego dicen que ya después de Juan el Bautista ya no hubo profetas con la doctrina del cesacionismo. Cuidado con esa doctrina. Dice Hechos 15, 30, 31 y 32, dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. Ahora, no vayan a pensar que está hablando de Judas, el discípulo traidor de Jesucristo, no. Es un nombre que era muy popular en ese entonces, ¿no? Es como decir Juanito, ¿verdad? Que es muy popular hoy día, ¿no? Entonces dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, qué eran ellos? Oye, más claro en el agua, en el Nuevo Testamento. Como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, ¿verdad? Hechos 21, 10, 11 también nos habla de otro profeta del Nuevo Testamento, dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Ágabo proviene de la palabra agapao, que es amor, un profeta con amor, gloria a Dios, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, o sea, eso es un acto profético, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto,
y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces, vean, los profetas van dando una palabra allí, ¿verdad? Por favor, si alguien quiere leer esta diapositiva, que está en 1 Corintios 14, 29, 32, algún alumno o alumna. En el nombre de Cristo, para la gloria de Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por otro, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Primera de Corintios. Muy bien. Usted mismo o Lisbeth, si tiene la bondad, ya que está allí, por favor, quiere leer esta diapositiva, Hechos 15:30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hechos 15:30 al 32. Bien. Vean, Ágabo tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, ¿no? En el rol profético, muchas veces los profetas no tienen un cargo eclesiástico de la palabra, sino tienen cierta posición en el seno de la iglesia, ya que profetizan, enseñan, exhortan a las generaciones, ¿no? Por ejemplo, la profeta esta Noelia de Argentina, eh, pues luego se echa ahí unas palabras así fuertes. Está en YouTube, ¿no? Y la cosa es que, por ejemplo, empezó con algunas palabras en 2018 que quedaron ahí grabadas y vino el cumplimiento. Y uno dice, ay, pues le atinó, le atinó. No, no le atinó. Dios le reveló, ¿no? La enseñanza profética, ahí estamos en el aula, allá cuando estábamos hace años en la Alianza de Pastores, ahí tengo a mis alumnos y alumnas en clases presenciales. Omar Javier ahí está risa y risa porque ya vio a Julie, ¿verdad? Ella fue mi alumna también. Los profetas se movían en la antigüedad y hoy día también con un mensaje que no era resultado de su pensamiento o de su estudio, sino era revelado directamente por el Espíritu Santo. Miren, a veces estamos dando clases y hay cosas que no traigo escritas en las notas y salen así, ahora sí como dicen, de tu ronco pecho, ¿no? La enseñanza profética es así, ¿no? Es muy espontánea, ¿no? Bueno, estamos viendo en la iglesia primitiva, ya vimos a Judas, a Silas, a Ágabo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué entró ese cesacionismo? Satanás, en una forma muy sutil, quiso destruir la presencia de profetas en la iglesia y también, y quiere hacerlo, todavía, la presencia de apóstoles, ¿no? Y muchas veces nos sorprende, pero damos gracias a Dios que podemos decir, Dios me ha preparado para resistir al diablo, ¿verdad? Entonces, en tiempos de persecución, cuando los cristianos eran llevados al circo romano como espectáculo de muerte, ¿verdad? Los profetas eran los primeros en caer, no podían ocultarse. El profeta tenía la orden de proclamar a Cristo como Señor y Salvador. Eh, los asesinaban a los cristianos sencillamente porque
ellos no saludaban diciendo Ave César, ¿no? Que era eh, César es el Señor, ¿no? Los cristianos dejaron de saludar así y decían, a ver, repite, a veces, no, pues el único Señor se llama Jesucristo, ¿no? Entonces, pues eran los primeros en morir por la fe, ¿no? Entonces, por eso los profetas eran los primeros en caer, ¿no? No podían ocultarse. También los profetas llegaron a ser, en cierta forma, eh, a la iglesia empezó a hacerlos a un ladito porque van creciendo la iglesia, los pastores ponen sus propias políticas internas, ¿no? Tienen su grupo de predicadores, tienen su organización, y aunque había una palabra, pues los profetas ambulantes, ¿no? De ese entonces, a menudo inquietaban a las congregaciones, ¿no? Por ejemplo, se dice en el libro de Hechos que Ágabo pronunció que habría una hambruna, habría hambre, ¿no? Y se cumplió, o sea, fue un cumplimiento, ¿no? Entonces, también había profetas expuestos a abusos, fue inevitable que el ministerio profético fuera desapareciendo, ¿no? Algunos que hacían abusos, ¿no? De la profetizar en la carne, ¿no? No en el Espíritu Santo, no lo que el Espíritu del Eterno Padre quiere para la iglesia, sino ya le ponían algo de sí mismo, entonces la iglesia empezó a decir, a ver, ya no, ya no, ya no. Entonces, algunos abusaban de su autoridad, ¿no? Hay un libro muy antiguo que no aparece en la Biblia, se llamaba Didaje. Es un libro de los tiempos de la iglesia primitiva. A los que les gusta investigar, lo pueden buscar, Didaje. Es el libro que habla de cómo se llevaba la iglesia. Recuerdo cuando estuve en el seminario, nos dieron a investigar este libro, ¿no? Cómo se llevaba a cabo el culto, ¿no? Porque cada iglesia tiene su forma de llevar el culto. Pues allí en la didaje aparece cómo se lleva. ¿Por qué? A ver, primero, ¿por qué la alabanza? Y luego, pues un testimonio. Y luego, entra el predicador. Y luego entra la ofrenda. Y luego terminamos con otra alabanza. Bueno, ¿quién te dijo, no? Eso, o sea. Eso se llama liturgia o orden del culto. Pues eh, entonces la Didache decía, bueno, esto puede pasar, pero también los profetas, ¿no? Pueden ocupar el culto como Dios los guíe. Bueno, el caso es de que toda la vida ha habido pastores falsos y profetas falsos y decía los 5 ministerios están falsificados. Hay falsos apóstoles, falsos maestros, ¿no? Todo esto es bíblico. Yo no estoy diciendo algo que no esté en la Biblia. Entonces, bueno, cuidado con ser, ciegos, guías de ciegos, ¿no? Dios, ayúdanos y abre nuestros ojos. Por ejemplo, hablando de falsos profetas, a los profetas les pegan re feo, nos pegan re feo porque, o nos pegan más porque aparece el término falsos profetas, pero sí vale la pena comentar que en la historia ha habido profetas que han sido falsos y trascendentes. A ver, a ver, o sea, que son falsos, pero que trascienden. El diablo los usa. Ahí tienen a un profeta que se llamó, digo, un falso profeta, mejor corrijo, que se llamó Joseph Smith allá por 1823, ¿verdad? Él afirmó que se le apareció el ángel Moroni.
y de ahí vienen los mormones. No sé si han visto a unos chavillos que luego andan ahí con su corbatita caminando siempre de dos en dos. Bueno, pues tienen ¿cómo te diré? Es como un voto que hacen los mormones, ¿no? Que deben dedicar un año de ir a otra nación a dizque evangelizar, ¿no? Bueno, de ese falso se dice que se le apareció el ángel Moroni y le dio unas tablas de oro y le dio unos lentes especiales, unas gafas así, para poder leer las tablas. Sin esos lentes no se podían, ¿no? Y de ahí surgió la secta de los mormones. Y los mormones le han metido capital. El diablo los ha ayudado, pero ellos dicen, es otro evangelio. Y la Biblia dice, aun si un ángel del cielo viniera y les diera otro evangelio, sea anatema, ¿sí? Pero para los mormones, él es el gran profeta, ¿no? Pero pues sabemos que no, ¿ok? Otro evangelio que dice, no, es que Jesús estuvo en América y que eh, algunos hasta han dicho es que Quetzalcóatl y Jesús eran el mismo hombre barbado que, ¿no? Que profetizó que iban a venir los españoles del Oriente, etcétera. Otro falso profeta trascendente como yo creo que a lo mejor por ahí sale el falso profeta que habla la Biblia que va a levantar para preparar los días del anticristo. Es posiblemente un musulmán, porque allá en el año 610, Mahoma o Mohammed, también es llamado Mohammed, dice que se le apareció el arcángel Gabriel. Y entonces el arcángel Gabriel le dicta un libro que se llama el Corán. Y el Corán es la palabra de Dios. Y para los musulmanes nosotros somos los infieles. Y es una religión que entra con sangre. Yo tuve un amigo que él era cristiano católico, venía a la universidad conmigo, se llamaba Abegunde, era de Nigeria, un país en África. Abegunde Busario Galajimo, era mi amigo. Estudiábamos agronomía y era un negro, pero negro, con todo respeto para los negros, le decíamos negro color charol, ¿no? Lo bromeábamos porque tenía los rasgos muy pronunciados y un color abegunde. Y él nos decía, él nos platicaba, ¿no? Este, eh, que le iba a San Martín de Porres, llegabas a su casa y tenía su de San Martín de Porres. Y nosotros éramos tres evangélicos en el salón, y le decíamos, oye, ¿para qué tienes esa imagen? Dice, pues ¿qué no ves que es negro? No es por eso. Ah, es tu santo. Sí, dice, porque en mi país los musulmanes son o crees o te cortan el cuello, a ti y a tu familia. O sea, es una religión, los muslims o musulmanes, que entra a la fuerza, a la fuerza. Y están haciendo ahorita una invasión tanto de Estados Unidos como Europa, los musulmanes. Yo tengo un amigo profeta en, en Mantua, Rafael Edi Martino, y me dice, es que Italia ya no es igual.
Los Tácala también se quejan de que hasta Finlandia están llegando los musulmanes. En Inglaterra, lo que eran los grandes templos cristianos evangélicos han sido comprados por los musulmanes y los han vuelto mezquitas. Pero ¿qué es lo que pasó? Cambiaron la estrategia. Los musulmanes estuvieron en España más o menos en la Edad Media, 8 siglos ocuparon España, por eso nosotros estamos muy influenciados, hasta en nuestro idioma español decimos ojalá, ¿verdad? Que quiere decir algo de Dios quiera, ¿no? Pero ellos, pues su Dios es Alá. Bueno, los musulmanes recibieron el Corán. Ah, pero les iba a decir que la forma de conquistar que ahora tienen los musulmanes, de conquistar Europa, Estados Unidos, ya empezaron a trabajar con México. Ya hay algunas mezquitas, sobre todo en el sur de México, allá en Chiapas, en toda esa parte, ¿no? Ya hay mezquitas. Entonces, ahora, ¿cómo van a conquistar los musulmanes? Pues los ayatolas muy inteligentes, dijeron, vamos a conquistar Europa otra vez y también los Estados Unidos con vientres. ¿Cómo con vientres, dirá usted? Pues con vientres de mujeres que se llenen de hijos. Y por eso tienen familias los musulmanes migrantes. Póngase, ya migraron, llegan a una nación y pues a tener niños y niños y luego los nacionalizan porque ya nacieron allá, ¿no? Entonces vean ustedes cómo habrá esos cambios tan tremendos en el mundo, ¿no? Como decía esta amiguita que tengo por acá, Adriana, la saqué, ya no me acuerdo de la saqué. Esto, ¿verdad? Decía, eh, cambios en el mapa mundial, decía esta Noelia, ¿no? Pero sí, realmente es lo que está pasando, ¿no? Esos falsos profetas aparecen en la historia de la humanidad, ya decíamos Joseph Smith y los mormones, Mohammed y el Corán, ¿no? Que le habló el ángel Gabriel, ¿no? Aquí en México, pues no se diga, aquí también pues ha habido así un sincretismo, ¿no? Al paso del tiempo, Satanás de manera astuta y sutil fue haciendo desaparecer el ministerio profético, poniendo un espíritu de duda, de sospecha de todo aquel que ejerza el ministerio profético. Hoy día, pues, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen a la Tonantzin, usted de un lado está la imagen prehispánica de la Tonantzin y del otro lado de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Tonantzin se veneraba en el cerro del Tepeyac. Los que tomaron ya los cursos de guerra espiritual conmigo, esto fue todo un tema, ¿verdad? Que traducido es nuestra madrecita, ¿no? Entonces está tan arraigado en la cultura mexicana. Ay, nuestra madrecita es el título de veneración prehispánica como diosa y madre, ¿no? Entonces se convirtió en la Virgen de Guadalupe. Si tú entras a la basílica, así está, mira. Somos una nación hechizada, ¿no? Por eso con un grupo de profetas fuimos a quemar unas imágenes allá en la Malinche.
a romper unas imágenes en actos proféticos. Ahí tengo las fotos. Pero bueno, regreso al tema. Los profetas son individuos por medio de los cuales Dios va a comunicar, va a hablar a su pueblo. Son canales de comunicación, ¿sí? Y por ahí tenemos precisamente a este hombre que les decía, Derek Prince, ¿no? Ustedes pueden buscar en YouTube algunas de sus enseñanzas, muy buenas, por cierto. Ya usted dirá un poco antigüitas, ¿no? Pero de sana doctrina. La responsabilidad del profeta es preparar el camino al Señor, ¿no? Donde hay desiertos, así como Juan el Bautista es encargado de preparar el camino para la manifestación de nuestro amadísimo Mesías Jesucristo. Hoy día también es para nosotros un deber profético preparar el camino para la manifestación del reino de Dios, porque el Señor va a venir a reinar y ya es Rey de Reyes y la gente debe de saberlo, ¿verdad? Preparar el camino al Señor. Creo que nos da tiempo de ver el don ministerial del evangelista. Amén. Gloria a Dios. Nos vamos de seguido. El don ministerial de evangelista. Bueno, ya vimos apóstoles, ya vimos profetas y vamos a ver evangelista esta noche. Dice la escritura, y él mismo constituyó a otros evangelistas. Evangelista es muy específico. El término evangelista deriva del griego evangelistes. Es alguien que es el portador de las buenas nuevas, que anuncia las buenas nuevas de salvación, que anuncia que hay perdón de pecados por medio de Jesucristo. Es un hombre de Dios que se va a parar en las iglesias o ante multitudes para anunciar el arrepiéntete y cree, ¿verdad? Arrepentimiento y fe. Ese es el lema del evangelista. Arrepentimiento y fe, ¿verdad? Entonces, ¿para qué el arrepentimiento y la fe? Para recibir la vida eterna. Esas son las buenas noticias. Qué mejor buena noticia, ¿verdad? Que el Señor nos perdona nuestros pecados y nos da vida eterna, ¿no? Perdonados no por tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelito, no, por Dios mismo quien nos perdona, ¿verdad? Entonces eso es el evangelista. Ahí está Alberto Mutesi predicando, ¿verdad? El Evangelion. Esto significa, hubo una temporada en el siglo XX y todavía de vez en cuando en algunas poblaciones hay hombres que llenan estadios, llenan plazas de toros, llenan esplanadas, ¿verdad? Porque traen un mensaje de evangelista, ¿no? Alberto Motesi, él puso una escuela de evangelistas, ¿eh? Así como hay escuela de profetas, Alberto Motesi, el argentino, wow, tiene una forma de predicar tan extraordinaria que la gente se convierte a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el ministerio. Tú dirás, pues es que tiene el don. No, tiene el ministerio con todos los dones, ¿no? El evangelista. A ver, ¿alguien quiere leer, por favor, esta diapositiva de Hechos 21:8? Amén, amén. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Hechos 21:8. Miren, muy claramente el libro de los Hechos nos habla ya del ministerio de Felipe, ¿no? Nunca dice como
Andrónico y Junias, que eran profetas, ¿no? Am, o Pablo el apóstol, que era apóstol, ¿no? No, aquí dice Felipe. ¿Qué era Felipe? Evangelista, ¿sí? Dios le dice a Felipe, júntate a ese carro y me evangelizas a ese señor que viene de Etiopía, un moreno que venía de una región del África, ¿no? Que era muy importante, haga usted de cuenta, el secretario de Hacienda de la reina Candace, ¿no? Venía a Jerusalén a adorar, ¿verdad? Y entonces Felipe el evangelista sabía cómo llegarles, ¿no? Porque para evangelizar hay que saber cómo llegar. ¿A poco no, hermana Sonia? ¿Verdad? Le dice, Así es. ¿entiendes lo que lees? Y dice este hombre, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explicara de quién se refiere Isaías 53? Entonces Felipe abriéndole las escrituras le dice, es Jesucristo. Y pasan por un lugar y aquel hombre africano le dice, aquí hay mucha agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, porque Felipe no solamente evangelizaba, sino lo indujo a bautizarse. Mm. Aquí en la casa de ustedes tenemos un bautisterio. Cuando quieran bautizar a alguien, nomás me avisan y lo llenamos de agua bien fría. Y usted que evangelizó, usted es el que los va a bautizar. Yo nomás lo ayudo. Entonces, Felipe el Evangelista, que era uno de los siete que, de los siete diáconos de la iglesia. Es más, se nos dan datos de Felipe el Evangelista, que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahí en su casa es donde le cayó Pablo, ahí después le cayó Ágabo y le dijo, a ver, ¿no? Entonces, Felipe iba a Samaria. Samaria era un pueblo duro, lleno de idolatría antigua, ¿no? Les predicaba a Cristo. Entonces la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Es lo que tienen muchos los evangelistas. Captan la atención espiritual de la gente. Y Dios les da a los evangelistas muchos las señales, los milagros. Sí, incluso dice de Felipe que allí en Samaria muchos que tenían espíritus inmundos salían estos gritando, dice, cuando dice la Biblia, dando grandes voces, es que gritaban, ¿verdad? Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Gloria a Dios. Y había un gran gozo en aquella ciudad, ¿verdad? Gloria a Dios por los evangelistas, ¿no? Entonces los evangelistas se plantaban delante de plazas como hoy día. Ahora hay evangelistas que usan el radio, evangelistas que usan la televisión, ¿verdad? Evangelistas que hacen campañas en algunas ciudades que va a bajar el evangelista y el evangelista nada más lleva el evangelio y todo. No es como el pastor. El evangelista ya le entrega las almas ganadas a los pastores de esa ciudad y ya el pastor ya se dedica al pastoreo, al discipulado, etcétera, ¿no? Por eso dicen que los evangelistas no son buenos padres espirituales, ¿verdad? Porque nada más los hacen nacer de nuevo y ya los dejan, ¿no? Bueno, es un dicho. Este, Timoteo, ¿verdad? Él era un pastor, pero Pablo le dice a Timoteo, eh, en segunda de Timoteo 4:5 está muy claro, ahí le dice un consejo de su padre espiritual Pablo a su hijo espiritual Timoteo, le dice, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones.
y le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿no? Entonces cumple tu ministerio y en eso le dice, haz obra de evangelista, ¿no? Cuando la iglesia primitiva empezaba a caminar, ¿verdad? Pues no había eh, canales de televisión o espacios, pero eran predicadores ambulantes, como los profetas, ¿no? Entonces, es algo así que hoy llamaríamos como los misioneros, ¿no? Se acerca más el concepto de evangelista al misionero, que eran dados a conocer la buena noticia, ¿no? Quizá no tenían esa autoridad apostólica para organizar iglesias y todo, pero tenían autoridad para predicar el evangelio, ¿no? Felipe, ¿no? Que fue al desierto de Gaza, ahí donde está ahorita la guerra de Israel, en la franja de Gaza. Ahí era donde trabajaba Felipe en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, ya después se le encuentra en Cesarea, ¿no? O sea, era alguien que se movía, ¿no? De ciudad en ciudad. Los evangelistas como ministerio, pues llevan la palabra a los inconversos. Eh, y aunque en la Edad Media, también llamada la Edad Oscura, menguó mucho el ministerio de evangelista, porque estaba prohibido leer la Biblia, ¿no? Y tenían que sujetarse a la Santa Madre Iglesia Católica, ¿no? Ay, y el que no, pues ahí te espera una hoguera bien prendida con fuego, man. Los quemaban, ¿eh? No. A los gays los quemaban. A los gitanos se los echaban. A las brujas se las quemaban. A los protestantes a la hoguera, ¿no? Y es algo que no podemos olvidar de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Ellos hicieron esas atrocidades en su historia, ¿no? Bueno, algunos dicen, ya pasó, ya pasó. Entonces, menguó mucho el evangelismo en la Edad Media. Menguaron muchos ministerios, ¿no? El diablo quería perder a mucha gente. Entonces, no había mucha influencia de profetas, apóstoles, pues ya les dijeron, no, ya no hay pero la verdad es que sí. Pero vamos a ver algunos evangelistas en la historia moderna. Por ejemplo, ahí está Martín Lutero. Esta película de Lutero, si la pueden ver, véanla. Está buena, sí vale, le va a ayudar a entender el contexto de la época, cómo ese teólogo, ese reformador religioso, era alemán, por cierto, fue el que precipitó la reforma protestante. Hubo otros, ¿eh? Es como que Dios aventó una docena de hombres en esa época, a John Wesley, a muchos, ¿no? A Savonarola ahí en Italia. A Savonarola lo quemaron, por cierto, ¿no? Había otro inglés que también quemaron, no me acuerdo. Pero allá en 1517 él llegó al portón de su iglesia, de la iglesia de Nuremberg, me parece, y ahí puso 95 tesis y dijo, yo desafío a que me refuten las 95 tesis, porque él estaba denunciando las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias es salva tu alma por una lana, ¿no? Entonces, oye, pues por favor, ¿no? Y entonces Lutero, que entendió
¿no? Por la obra del Espíritu Santo, esas escrituras, dijo, no, están equivocados, como que por un dinero, ¿no? Ah, porque había un otro, no me acuerdo cómo se llamaba, en tiempos de Lutero, que andaban con un cofre metálico. Iban de ciudad en ciudad, de ranchería en ranchería, entonces decían, saque usted el alma de su abuelita del purgatorio, ¿eh? No del infierno, porque decían, están purgando sus penas, ¿no? De su abuelita, de su papá, de pues, su hijo, pues digo, se aprovechaban de eso, pues amamos, ¿no? Y decían, en el momento que se oiga que cae la moneda en el fondo del baúl, cuando hace cling, en ese momento sale el alma. Y aquí tienes tu indulgencia. Te daban un papelito que decía alma salvada del abuelito. Sí. Y Lutero dijo, no, pues con razón hacen esas catedrales, man, repujadas de oro y mármol y todo, no, pues eran abusos, excesos, ¿no? Y ya no le entro más a la historia de la Iglesia Católica porque yo ya estoy excomulgado y ya, pues, ¿para qué quiero más? ¿No? Ya con lo que ando diciendo ya con enseñar la Biblia ya te excomulgan, ¿no? En tiempos de Lutero. John Wesley, ahí junto de Lutero está una pintura antigua de un Wesley. Eh, eh, en ese entonces las damas llegaban a tener hasta 20 hijos. Él era el número 15 de 19 de sus hermanitos, ¿no? Entonces tenían, híjole, de hijos, y todos fueron cristianos porque la mamá era bien entregada al Señor y los enseñó desde niños. Y Wesley hizo unos himnos maravillosos y era un hombre que tenía mucha sabiduría, mucha inteligencia, siempre predicaba y se dice que viajó a caballo muchas, miles de millas a lomo de caballo para ir predicando, ganando almas. Y Dios lo usaba, ¿no? Para milagros. Había otro, mira, ahí está ese de los ojos verdes, es Finney, Charles Finney, ¿verdad? Es un evangelista tremendo, ¿verdad? Que era un abogado y se plantaba ahí en las plazas en los Estados Unidos. ¿Y qué creen que pasó con Charles Finney? Lo corrieron de su iglesia. Y le decía, bueno, ¿y tú qué? ¿Por qué hablas así? Y él dijo, porque yo soy evangelista. Caray, si eso no se acostumbra. Aquí nada más puros pastores, siglo XIX. Y él decía, no, yo fui llamado, aunque no tenga yo mi localito pastoral, yo voy al parque. Y si va a los parques a hablar, ¿verdad? Y él hablaba de que se dice que la gente se convertía, que le caían olas de amor. Yo no me imagino mucho cómo es eso, pero que venían las olas del amor de Dios y pum, inundaban a la gente, ¿no? El otro es el gordito que está ahí con su Biblia, el negrito, William Seymour. De él vino el más grande avivamiento del siglo XX con las iglesias pentecostales. Esto fue porque él tenía una iglesia en la calle de Azusa, allá en California, y había unos milagros extraordinarios y ahí había mucho derramamiento del Espíritu Santo. Hablaban mucho las lenguas de ahí, por eso vinieron los pentecostales y es una de las más grandes del mundo, ¿no?
Acaban de, creo que cerrar o clausurar un seminario de las Asambleas de Dios allá en San Lázaro, en Ciudad de México, arguyendo que no tenían sus papeles en regla y va para afuera. Entonces ya hay persecución, ¿eh? Ya empieza a haber, ¿no? Entonces, estemos orando, amados, ¿verdad? Les digo que ya a mí ya no me importa mucho, al fin, yo con todo lo que he enseñado ya me excomulgaron. Así que no le crean a León 14, ¿eh? Hermanos, hay evangelistas de la historia moderna. Por ejemplo, Smith Wigglesworth, era un hombre de mucha autoridad y pues él empezó muy pobre, era un zapatero remendón y Dios lo llevó a evangelizar así, por horas, o sea, era muy, muy lleno de compasión, de fe y transmitía esa fe a la gente, ¿verdad? Y dicen que hubo milagros extraordinarios por Smith Wigglesworth. También está ahí una evangelista tremenda que hacía muchos milagros el Señor por ella. Se llamaba Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, ¿verdad? Ella tenía siempre el mensaje de nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo y del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo te sana, el Espíritu Santo. Y Catherine Kuhlman fue usada imponentemente con milagros, ¿no? Venía gente, hacían colas desde una madrugada para otra, nomás para oír a esta mujer, ¿verdad? Fue impulsora del movimiento carismático, ¿no? Ahí les va otra foto ahí está Billy Graham en los años buenos, el predicador bautista de Carolina del Norte. Ah, pues de allá va a venir esta predicadora amiga nuestra, esta Darlene Keller. Su papá de Darlene era profeta y Billy Graham era el evangelista de Carolina del Norte. Y su papá de Darlene, su padrastro, se llamaba John Parrault. No, Parrault. Y escribió unos libros muy buenos ese hombre, hacía unos folletos muy buenos, ahí los tengo. A ver si ahora que venga Darlene le dije, te voy a editar unos para que se dé a conocer la obra de John Parrault, ¿no? Pero Billy Graham llenaba estadios, aconsejaba a presidentes, era súper querido en Estados Unidos, una figura cristiana prominente del siglo XX. El otro güero que está allí es que está lleno, vean ustedes nada más qué gentío de gente, man. Eh, híjole, están todos ahí apiñados en África, en África. Fíjense cómo fue Dios a llamar a un tipo, un güerito, a juntar a tanto africano, ¿verdad? Ese güerito, ¿sabes cómo empezó? Con un acordeón allá en el metro de Berlín, así, chuchi, 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 cantaba así sus himnos, ¿no? Y estaba con el acordeón. Y un día sintió de Dios que tenía que dejar ahí el metro porque ni lo pelaban allí y se fue a hablar de la fe en Cristo a África. Ese fue un llamamiento. Y eran unos milagros y miren nomás cuánta gente, mano. Ay, Dios mío, ¿cómo le harían ahí? Igual que Morris Cerulo, ¿verdad? Entonces, aquí en la Arena México, me acuerdo cuando yo empezaba en Cristo, yo era bautista, me invitaron a oír a un evangelista que iba a venir, Morris Cerulo, y ya entré ahí en la Arena México ya tiene como, que será unos 35 años.
y estábamos ahí y que llegan agentes de gobernación y que se lo cargan, mano, y que se lo llevan cuando estaba predicando, que fíjense nada más la persecución de los romanos, y y ya después ya al otro día ya lo soltaron, pero eso hizo que más gente viniera al otro día. Parece ser que que más persiguen a la iglesia, más fuertes Dios nos vuelve. Está el otro viejito, el que está ahí, es el Gille Ávila, ya les he platicado. Ese hombre tenía un fuego. Uf, tremendo. Sí, por ahí andan algunos videos o predicaciones de Gille Ávila. Vale la pena oírlos, ¿eh? Entonces, bueno, el siglo XX fue el siglo del evangelismo mundial, ¿verdad? Y ahorita nos está dando Dios una década. Proféticamente, los profetas empezamos a anunciar que entre el 20 y el 30, la primera parte de este siglo XXI está exclusivamente amparada por Dios para llevar el Evangelio. Evangelice usted. Vaya y compre sus folletos, saque fotocopias, hábleles, mande mensajes, ¿verdad? Y bueno, pues Dios levantó el ministerio del evangelista en todas las naciones, en todos los lenguajes, y millones de personas han recibido el mensaje de Cristo como Señor y Salvador. En los estadios, en auditorios, en radiodifusoras, y oramos a Dios que si en este grupo hay evangelistas, Dios los levante, los use, les dé estrategias. Cada cristiano debe ser un evangelista en potencia. Cada cristiano. ¿Eh? Yo no le pido tanto a usted que anhele otra cosa más que eh, ganar almas. Pero después de ganarlas hay que disipularlas. Bueno, ahí es donde entran los pasos. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos esta noche. Ya son las 21:42, perdón, que nos tardamos. Finalizamos la presentación, Marisol, muchas gracias.